Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Les habla su hermano, su amigo, su servidor Aarón Piñeiro. Esto se llama La Cápsula a otro nivel. Hoy dándole la gloria a Dios, como todos los días que tenemos transmisión, le damos la gloria a Dios por permitirnos llegar hasta donde están ustedes. Gracias por su fidelidad, gracias por cada semana conectarse con nosotros. De verdad que para nosotros es un privilegio muy grande poder transmitirle a ustedes la palabra de Dios. Esperamos que sea de su agrado y que puedan aprender el día de hoy. Pero vamos a comenzar este programa con algo muy interesante, que es derribar una vaquita sagrada que muchos religiosos tienen, y es que dicen que Dios no escucha a pecadores. Y aunque esto sea una verdad, no es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque le falta algo, ya que todos somos pecadores. Si esto que las personas, los religiosos dicen, que Dios no escucha a los pecadores, no me escuchará a mí, no te escuchará a ti, porque todos somos pecadores. Así que hay que ponerle el énfasis o terminar de perfeccionar esta frase, y es que Dios no escucha a los practicantes del pecado. Esta sí es la realidad. Dios no escucha a alguien que practica el pecado, pero alguien que peca y se arrepiente y se aparta de ese camino, Dios lo escucha. Así que vamos a ponerle basamento a esto que vamos a hablar el día de hoy, y para ello me gustaría que buscaran en Ezequiel capítulo 18, versículos del 20 al 28. De verdad que tomen nota, léanlo, porque es muy importante lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, ahí nos habla, en esa partecita nos habla que si el impío se aparta, dice, si el impío se aparta de lo malo que está haciendo y comienza a practicar la justicia de Dios, a cumplir con su mandato, ciertamente no va a morir, sino que vivirá. O sea, va a ser perdonado por Dios y va a vivir. Pero si alguien justo pasa los años y comienza luego a hacer lo malo, ciertamente él, por apartarse de hacer lo bueno, él sí va a morir. Y parece algo injusto, pero tiene bastante sentido. Así que vamos a leer lo que nos dice a versículo 20. Dice: ni el Hijo tiene que ser castigado por los pecados del Padre, ni el Padre tiene que ser castigado por los pecados del Hijo. Solo morirá la persona que peque. Quien haga lo bueno recibirá lo que merece, sus buenas acciones. Quien haga lo malo recibirá lo que merece, su maldad. Vemos acá, este es traducción en lenguaje actual. La Reina Valera dice que que ya los hijos no van a morir por el pecado de los padres, ni los padres por los pecados del hijo, sino que cada quien va a morir por su pecado. ¿Ok? Eso es bastante justo. Y después de eso comienza a decirnos: sin embargo, puede ser que el malvado se arrepienta de todos los pecados que cometía y se aparte de la maldad. Pues yo les aseguro que si realmente obedece todos mis mandamientos y vive una vida recta y justa, no morirá. Al contrario, vivirá por causa de su rectitud, y yo no volveré a acordarme de todos los pecados que cometió. Algo interesante en Dios es que Él no es de los que te está recordando el pecado. Cuando tú te arrepientes, cuando tú delante de Él te derramas, te humillas delante de Él, porque esta es una clave importante: humillarnos debajo de la mano poderosa de Dios, para que Él nos exalte cuando sea el momento preciso. Así que vemos que es importante apartarnos de hacer lo malo. O sea, el problema está cuando nos ponemos a practicar
el pecado. Allí es donde comienza el problema en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto endurece nuestro corazón y comenzamos a ver las cosas que antes nos parecían malas, las comenzamos a ver como buenas. Comenzamos a endurecer nuestro corazón a las cosas de Dios, y ya las cosas que aborrecíamos anteriormente, que nos eran escandalosas, que nos eran pecado, ya las comenzamos a ver como algo normal, sencillo, y esto trae un problema bastante grande a nuestra vida. Continuemos leyendo. Les doy mi palabra. Yo no quiero que la gente malvada muera, más bien quiero que se aparten de la maldad y vivan. En el corazón de Dios está que nadie se pierda. Dice la palabra de Dios en Pedro que Él no es que ha tardado en venir, sino que le está dando oportunidad para que todo aquel que aún no se ha convertido se convierta. Él está dando oportunidad para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Así que esto tiene mucho que ver con lo que estamos leyendo. Pero si la persona justa deja de hacer lo bueno y comienza a comportarse como un malvado y hace cosas malas y repugnantes, no esperen que yo le deje seguir viviendo. Al contrario, no tomaré en cuenta sus buenas acciones y morirá por culpa de sus pecados y por desobedecerme. Entonces vemos acá que si el justo se aparta de hacer lo bueno, ciertamente morirá por su pecado. Por eso es que es importante no apartarnos de Dios. Y para ello me gustaría que, con relación al no practicar el pecado, eso aparece en Gálatas. Vamos a ponerle fundamento a esto bíblico. Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Vamos a buscarlo. Gálatas capítulo 10, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Del 19 al 21 dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos contra otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos y hasta matan. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no forman parte del reino de Dios. Aquí la Reina Valera dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, los que practican tales cosas, vemos que nos dice los que practican. Practicar es algo que tú haces todo el tiempo. Practicar, un futbolista para poder ser el mejor tiene que practicar todos los días. Bueno, el que hace eso con el pecado termina endureciéndose, apartándose y perdiéndose. Nosotros debemos luchar para no caer en esas prácticas que a Dios no le agradan. Entonces, quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 10 versículo 12. 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 dice: así que el que piensa
estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, porque todo, o sea, nadie que se hace cristiano dice, yo mañana voy a pecar y después me arrepiento. No. Lamentablemente nos apartamos y muchas veces, sin darnos cuenta, terminamos alejándonos de Dios, incluso dentro de la congregación. ¿Qué es lo más triste? Muchas personas están en las iglesias apartadas de Dios. Muchos están en la iglesia con cosas en contra de Dios, porque creen que esas cosas malas que les han venido, Dios tiene la culpa, y no se dan cuenta que es producto de sus malas decisiones. He podido darme cuenta este tiempo de muchas personas que hace un tiempo atrás compartí con ellos y eran personas firmes en el Evangelio. Eran personas que Dios usaba gloriosamente. Personas que de verdad admiraba bastante por lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y el día de hoy me duele en el corazón ver cómo están apartados de Dios. Ver cómo lo que antes para ellos era malo, ahora lo practican y no les importa. Antes habían cosas que ellos jamás hubieran hecho, pero actualmente lo están haciendo. Si tú eres alguien que te convertiste en cristiano y estás mirando atrás, no eres digno de ser discípulo de Dios. Todavía no te has convertido. Eso lo dijo Jesús. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de ser su discípulo. Nosotros, cuando venimos al Evangelio, tenemos que entender y comprender que es una lucha constante, es una lucha diaria. No solamente ustedes, yo también, todos tenemos esa lucha diaria y nos necesitamos los unos a los otros. Muchas personas actualmente se justifican para no ir a la iglesia. La palabra de Dios dice, no dejéis de congregar, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso ahí nos dice, o sea, que no está bien que nos dejemos de congregar. Pero hay algo que quiero leerles, que nos va a dar la importancia de por qué debemos congregarnos, de por qué debemos venir a la casa de Dios. Bueno, yo ahora me encuentro en un lugar que ha sido consagrado para Dios. Es un lugar donde se está levantando una congregación para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un lugar donde aquí solamente adoramos a Dios. Nos encargamos de exaltar su nombre. Y por eso estoy aquí, adorándolo, exaltándolo y hablándole a ustedes las maravillas que Dios hace. No solamente en mi vida, sino que en tu vida también lo va a hacer. Por eso quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo del 11 al 16. Segunda de Crónicas 7, 11 al 16. Muy importante esto. Cuando Salomón terminó exitosamente todo lo que había planeado hacer en el templo de Dios y en su palacio, Dios se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he elegido este templo para que en él me ofrezcan sacrificio. Siempre viviré en él.
y lo cuidaré y amaré. Todo el tiempo estaré atento y escucharé las oraciones que aquí se hagan. Si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas. O les enviaré una enfermedad. Escuchen, o les enviaré una enfermedad. Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. Si prestaron atención, aquí dice: he escuchado tu oración, la oración que hizo Salomón, y he elegido este templo. Toda iglesia que usted vea en la calle ha sido elegido por Dios para ofrecer sacrificio allí, para adorar a Dios. Y es un lugar que dice, que aquí vemos que Dios pactó con Salomón, que es un lugar donde Dios tendrá sus oídos presto, atento a lo que su pueblo dirá. Miren la importancia de congregarse, de tener un lugar donde llegar, tener un lugar donde venir y escuchar palabra de Dios. Es importante. Muchas personas llegan al Evangelio y creen que las cosas pasan así de la noche a la mañana. No, ya cambié. Hay cosas que cambiamos. Hay cosas que sí cambiamos de una vez, pero hay otras que son progresivas. Hay otras cosas que cuesta un poco cambiarlas. Pero no quiere decir por eso que no, entonces yo no voy para la iglesia porque es que no he cambiado. No, al contrario. Tú tienes que venir al templo de Dios, a la congregación, para que Dios siga trabajando en tu vida. Hay cosas que son fáciles hacer sin Dios, pero hay otras donde necesitamos la ayuda de Dios. Y es allí donde entra el congregarnos, en ser parte de una familia de Dios. La palabra de Dios dice que la iglesia es la novia de Jesús y pronto está por venir. Jesús está pronto en venir y levantar a su novia, a donde vas a entrar tú y donde voy a entrar yo. Pero para ello debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Aquí la clave de lo que estamos hablando en este momento es que es necesario humillarnos delante de Dios, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Esa es la clave para que nunca se nos olvide de donde Dios nos sacó. Una clave que dio Pablo es que viéramos a los demás como superiores a nosotros. En la actualidad el mundo te dice: no, los demás son inferiores a ti. Mira a todos por encima del hombro. Mira a todos, todos son inferiores a ti. Eso es lo que nos enseñan en el mundo. O sea, a ser competitivo, a llevarnos por delante a quien tengamos que llevarnos. Pero en el Evangelio no es así. En el Evangelio es: el que sirve será el mayor de todos. Si tú quieres ser el mayor, el más grande en el cielo, comienza a servir. Recuerda que es mejor dar que recibir y que es mejor que dar un buen servicio. Comienza a servir. Si no estás haciendo nada en la iglesia donde tú estás,
habla con el pastor y dile: pastor, yo me quiero poner a disposición de la iglesia. Yo quiero servir en la iglesia. Yo quiero ser parte de esta familia. Ponte a disposición de tu pastor. Comienza a trabajar en la obra de Dios y comenzarás a ver bendición. De verdad que es maravilloso. De verdad que es maravilloso ver lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Nadie se aparta de los caminos de Dios de la noche a la mañana. Nadie se aparta. Nadie que ha estado en los caminos de Dios durante un largo tiempo, como un año, 6 meses, 8 meses, se aparta de la noche a la mañana de la nada. O sea, no. Todo comienza primero el enemigo a meterte cosas en contra de tu pastor. Comienza a mostrarte fallas del pastor. Comienza a rodearte de personas que dicen que son cristianas, pero en realidad no son visitantes. Y tú comienzas a ver esas cosas. Comienzan a tratarte de vez en cuando personas que no son líderes, ni son los pastores, sino que son personas visitantes de la iglesia. Comienzan a tratarte mal y tú comienzas a decir: pero me están tratando mal en la congregación, pero cónchale, ¿por qué? Y esos que son cristianos y me tratan mal, resulta ser que esas personas no son cristianas, simplemente son visitantes, personas que van a la iglesia porque necesitan escuchar la palabra de Dios para tener reposo, pero no porque sean cristianos. Y es aquí donde quiero que aprendas a no dejar que el enemigo te saque de la casa de Dios con esas boberías. Comienza a discernir, comienza a pedirle a Dios que te dé discernimiento, comienza a pedirle a Dios que te dé revelación, que comience a darte la oportunidad de poder ser diferente, de poder cambiar, de poder ser un mejor cristiano, mejor que esos que muchas veces se hacen llamar cristianos y terminan haciendo las cosas mal. Como les estaba diciendo, si hay alguien que está pensando en irse para un lugar donde sabe que Dios no va a estar en ese lugar, no vaya. Aprendamos de Moisés, que dijo: si tú no vas conmigo, de nada sirve. O sea, no me des nada, que yo te voy a enviar un angelito para que vaya contigo. Y Moisés: no, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Hoy es un día para decirle a Dios: si tu presencia no va conmigo, no quiero ir para ningún lado. Por eso quiero aprovechar este momento para que hagamos una oración y aprovechemos esta atmósfera que hay para pedirle a Dios que nos perdone, que nos ayude. Así que allí donde estás, cierra tus ojos. El cerrar los ojos es para no distraernos. Simplemente escucha lo que voy a orar, repítelo y luego abre los ojos si quieres cuando terminemos la oración. Así que cierra los ojos allí donde está. Señor Jesús, te pido perdón, me arrepiento, reconozco que te he fallado. Te pido que me ayudes con esa área que todavía no he superado. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a no ofenderme con facilidad. Ayúdame, Señor, a poder ser ejemplo en mi comunidad, en mi trabajo, en mi familia.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Ahora, allí donde estás, me gustaría que hicieras esta oración conmigo también. Esta es una oración la cual los cristianos llamamos la oración de fe, no porque se nos ocurrió a nosotros, sino porque Santiago 5:15 dice: la oración de fe sanará al enfermo y lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Así que esta oración nos conecta con Dios. Esta oración que vamos a hacer ahorita ayuda a que cualquier enfermedad que tengamos salga de nuestro cuerpo. Cualquier cosa que haya en nuestro cuerpo salga, y para que nuestros pecados sean perdonados. Así que allí donde estás, cierra los ojos nuevamente y di conmigo: Señor Jesús, hoy me arrepiento voluntariamente de apartarme de ti y te acepto como mi Señor y mi único Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Me ayudes a seguir adelante. Ayúdame a no fallarte, Señor. Y hoy, voluntariamente, renuncio a todo pacto generacional, ancestral, de línea paterna o materna. En el nombre poderoso de Jesús, lo rompemos en nuestra vida para la gloria de Dios. Te pido que me des tu Espíritu Santo, que me llene, que me inunde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar allí. Gracias si hiciste esta oración. Hoy te has convertido en un hijo de Dios. Hoy has dejado de ser una criatura para convertirte en un hijo de Dios, y hay fiesta en los cielos. Así que esto ha sido todo. Esto es la cápsula a otro nivel. Que Dios me los bendiga. Chao, chao, chao. Se les quiere. Los espero la próxima semana.